Marina Tesone es psicóloga, especialista en adolescencia y capacitadora de docentes en el Colegio Carlos Pellegrini. Marina, Carlos Méndez saluda aquí en la radio de la UBA. Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Bien, bueno, a ver, para ponernos en contexto, hoy un adolescente de 14 años estuvo 7 horas atrincherado en una escuela de Mendoza desde las 9 y disparó 2 veces. Se pudo controlar la situación luego de 4 horas y la menor entregó el arma. La adolescente, yo no tenía este dato, es hija de un policía de la provincia de San Luis y habría usado una pistola 9 milímetros. Los estudiantes fueron evacuados, algunos atendidos porque estaban en estado de pánico y según señalaron allegados a la menor, toda la semana fue víctima de bullying por un video. Desde el gobierno de Mendoza advirtieron que está trabajando el comité de crisis con los profesionales. Por ahí, porque esto iba y venía en materia informativa, decían que ella quería disparar a una profesora, después una profesora habló, dijo yo fui la que intentó dialogar con ella, la que la acompañé a hablar, pero cuando disparó me escapé y prácticamente planteé que había que llamar urgente a la policía. Pero bueno, tema dificilísimo. A ver, Marina, si te dicen tenés que venir y hablar con esta chica de 14 años atrincherada, ¿por dónde se empieza? ¿Qué se le dice, Marina? Bueno, la verdad es que ahí es muy complicado saber en el momento qué le puedes decir porque Claro, vos pensás que los psicólogos que trabajan en mediación en la policía se preparan durante muchos años para saber qué decir, pero en claro, principio uno va a tratar de evaluar en qué situación psíquica está ese adolescente, si está en el medio de un brote psicótico, si está delirando, si consumió alguna sustancia. En principio, tantear algo de eso y obtener información claro, para claro. saber cómo intervenir. Pero a mí lo que me parece importante de esta situación, muy dolorosa, pero bastante real, en el sentido de poder salir de esta idea de poner todas las tintas cargadas en la menor y su psiquis, ¿no? Y empezar a esta cosa a veces obscena que tenemos los adultos de, bueno, debe ser una psicótica, debe tener problemas emocionales, de poner el foco siempre en lo individual, pero la realidad es que esto ocurrió en una escuela, y en una escuela secundaria, y me parece que amerita poder invitarnos a pensar y a reflexionar qué tenemos que ver los adultos con todo esto, porque acá hay un montón de adultos que están implicados, ¿no? Desde aquel adulto que dejó cerca de una chica de 14 años la posibilidad de que tome un arma, ahí hay un primer adulto responsable y que evidentemente eso estaba permitido, pero también algo pasó en esa escuela que alguien no pudo intervenir antes, de que alguien no pescó y pudo detectar a tiempo que esta chica la estaba pasando mal. Ahora, una Y pregunta, Marina, una pregunta, porque sí, digo, yo tropiezo acá con mis propias limitaciones, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, a nivel armas, yo siempre cuento que no hice el servicio militar, así que no manejé armas, a lo sumo un cuchillo para cortar un bife, no, y ya es un tema ese, ¿no? Cómo tenés que tener el cuidado del arma, qué pasó. Pero hay una cuestión que me parece más profunda, que es el tema de que se indica que la adolescente había sido víctima de bullying. Y yo creo que con el bullying nosotros tenemos, los más adultos, tenemos un problema porque en general hemos padecido, muy posiblemente en nuestra adolescencia también, situaciones de bullying, no se llamaba bullying, pero había acoso. Pero el tema es que ahora nosotros no tenemos ese vínculo con las redes que puede ser absolutamente alienante para los chicos. No tenemos idea de lo que es recibir 1000 mensajes porque no es nuestra vida cotidiana. ¿Entendés a dónde voy? ¿Puede ser? claro, porque es verdad lo que vos decís, porque creo que, no sé si hubo No alguna concebimos, persona. yo no sé cómo eventualmente acosarían a mi hija o a mis hijos, porque no accedo a ese mundo, ¿no? No lo concibo, pues es un error mío, pero me cuesta imaginarlo porque no es mi mundo, ¿no? Y exactamente ese tipo de el ciberbullying, ¿no? Este tipo de acoso, que el acoso seguramente lo hemos vivido todos en la Claro, infancia, en algún momento, esto que decís es bastante cierto. Lo que pasa es que ahora, con la difusión que hay en las redes, tan claro. vertiginosamente se multiplica por 1000 el efecto del el ciberbullying y el acoso. Y es enloquecedor, realmente es desbordante.
muy desbordante y además es como que no hubiera recursos para defenderse, o sea, tarda mucho en poder eliminar esos videos, eso queda, queda circulando, digamos, en internet, es muy difícil borrar eso que se vio y la exposición no tiene Claro, retorno. La claro. exposición no tiene retorno y obviamente genera el mismo efecto que cualquier situación de tipo traumática, digamos, de lo que los psicólogos hablamos como del trauma, bueno, y es del orden realmente de lo siniestro, porque siempre viene de gente que uno conoce, viene de mis compañeros, Claro. de que yo no sé si los quería, pero por lo menos me conocían y participan de mi vida cotidiana. Entonces, realmente la fractura y el dolor psíquico es muy, muy grande cuando eso sucede en el marco de la escuela, ¿no? Y acá hay otra cuestión que yo no sé cómo se maneja, porque obviamente si alguna actitud tuya habilitó, no habilitó, pero permitió el bullying, siempre está mal. Pero lo que yo también creo que es una pelea perdida es en tratar de explicarle a los más chicos que sean exageradamente cuidadosos con la imagen, porque también los chicos, cualquier edad y en cualquier lugar, publican permanentemente todo, ¿no? Y ahí tampoco hay un cuidado de sí mismo, ¿o no? Claro, porque además eso es parte de la ESI, ¿no? Trabajar el cuidado de las imágenes, trabajar lo que pasa es que ahí tenemos que discutir qué es íntimo y qué es privado en este momento para los adolescentes y qué sería íntimo y privado para vos y para mí. Totalmente Para los, distinto, pero claro, completa. para, No me claro, saques una foto ni trabajando, como me estás claro. robando el alma todavía, mi ex, claro, 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 ahí ese es el tema. claro, Entonces, cuando vos le hablas con el discurso de que eso es, que es lo íntimo, los chicos se te ríen, porque de verdad que no claro. consideran íntimo sacarse una foto con un escote o mostrar la cola o No, subir fotos todo el día sobre el cuerpo o la desnudez. No lo consideran algo íntimo el cuerpo, porque el cuerpo pasa a ser un objeto público, comerciable, compartible, y entonces cuesta entender hasta que aparece el daño porque mientras claro. te aplaudan y te digan qué lindo, qué linda que sos, qué bien que estás, es bárbaro entonces jugar con mi cuerpo y exponer mi intimidez. El tema es cuando viene el golpe y el castigo, que ya es tarde cuando sucedió, y ahí me doy cuenta del nivel de exposición al que me estuve, digamos, en el juego en el que entré, digamos, ¿no? El nivel de exposición en el que me animé a estar o permití estar. Sí, porque volvemos, la verdad que estamos hablando con Marina Tesone, que vos planteabas, bueno, que hay que estar muy atentos a lo que pasaba previamente en la casa de la chica y lo que pasaba en el colegio. Y lo que sucede es que no es exculpatorio esto, pero yo tengo muy presente, ahora se me escapa el nombre de esa serie que todos vimos en Netflix, que es la historia... Y Adolescencia. no, adolescencia es, Adolescencia, sí. exactamente, adolescencia, donde claro, el padre y los padres, que era gente de trabajo, se entera de que, y no podían concebir que el hijo había matado a una chica de su curso, cuando ya los hechos estaban absolutamente precipitados. Y me parece que hay mucho de eso, ¿no? No sé en qué caso los padres pueden romper la pared y tener un diálogo de verdad con los hijos. Me parece que es un mundo, el de los hijos, que es de ellos y que esa privacidad la resguardan mucho, me parece, ¿no? Es complejo, pero no quiere decir que es imposible. No, claro, Lo que claro. pasa es que nos olvidamos es como si los papás cuando llegan a la adolescencia se empiezan como digamos, a desembarazar por completo de estos hijos y es como que están cansados y ya no quieren pensar más estrategias. Ahora, cuando son bebés y llegan a este mundo y no hablan y no sabes si le duele la oreja o la panza, te buscas los mil recursos, vas a todos los pediatras, consultas todo, pero cuando tiene 15 y no te habla, no te preocupás. Entonces, yo sí creo que somos responsables de encontrar, así como cuando son bebés buscamos el idioma para llegar al bebé, ¿cuál es el idioma para llegar al adolescente? ¿De qué manera podemos acercarnos e intentar tener un posible diálogo? Yo el otro día tenía una entrevista con un papá que le estoy pidiendo hace meses, de un hijo adolescente de 16 años, que se siente y que le pida a su hijo que le muestre lo que programa en la computadora, que él dice que son porquerías y pérdida de tiempo, y que se anime a compartir y que se deje que su hijo se lo pueda mostrar, que ese es su mundo, que no es una porquería. Y todavía no lo logré, porque para el papá esa indicación es una pérdida de tiempo y no considera que es una forma de conocer a su hijo, que le muestre que un pibe de 16 años es realmente brillante porque logra programar un videojuego viendo tutoriales en YouTube.
Bueno, eso saben sus amigos, sé yo que soy su psicóloga, pero sus papás no saben. Y no saben por responsabilidad de ellos porque no les parece que ese sea el recurso. Ellos quieren que el hijo entre en su código, no nosotros entrar en el código de los chicos. Nosotros tenemos que entrar en el código de los Sí, lo que adolescentes pasa y que entender tampoco lo que estamos, pasa. sí es cierto, lo que pasa que yo a veces digo, qué sé yo, mi papá y mi abuelo más o menos vivieron un mundo analógico, los dos escribían con lapicera fuente, iban al banco, no usaban computadora, usaban la misma máquina Remington a escribir, qué sé yo. Ahora es un tema donde, bueno, depende de tu capacidad de cambio, de tu adaptación, hay una revolución en todos los sentidos y los adultos a veces decimos, hasta acá llegué también, ¿no? Y desde ahí, salir de ahí cuesta, pero bueno, sí, yo coincido con vos en que tenés que insistir. En el medio tenés la pelea por la vida, la plata que no alcanza, es complejo, ¿no? No Entiendo digo, que sí, claro, pero si no, a los 15 ya renunciaste a conocer a tu hijo, te no, faltan varios no, años lo que más. pasa, no, pero ¿sabés qué? Yo te digo, estamos hablando con Marina Tesone y es interesantísimo esto. Yo, afortunadamente por edad, ya los tengo más crecidos. Y yo te juro que le prestaba muchísima atención, pero el tema es que no había casi computadoras. Y Claro. te digo, tiene 31 el más chico, ¿eh? Pero, ¿me entendés? Yo sabía quiénes eran sus amigos en el club, iba, venía, había una computadora grande en mi casa que la veían todos, no había este mundo, era para mí más fácil. Como para mis viejos era más fácil saber con quién hablaba yo, que había un solo teléfono en la cocina y tenía que hablar con mi novia yo, con mi novio mi hermana, y ahora cada uno es su mundo. Es más complicado el control ahora. Es más complicado, sí, el control, pero también creo que los niños siguen viviendo en la casa con nosotros. A veces no dialogamos ni en la No, cena ni en el momento que nos sí, encontramos. coincido, Eh, sí, 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 y sí. otra de las cuestiones que pasa mucho es que los padres hoy con los adolescentes entran en litigio con sus hijos y entonces hacen espejo y no se dan cuenta que el adolescente es el hijo, no el padre o la madre. Y entonces si Totalmente, los sí. hijos no les hablan, ellos tampoco les hablan. ¿Viste? Es como en espejo responden pero el adolescente va a ser síntoma y además hay algo que necesita necesita enojarse un poco con los padres, necesita un poco dejarlos caer del pedestal porque para eso Totalmente. Hay que necesita sí, ir al sí. mundo a encontrar otros ídolos porque los Sí. padres estamos recontrafallados. Sí, 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 sí. Entonces, Exacto. si no le permitís que haga eso y entendés que es parte del proceso, que se tiene que enojar con vos y que tiene que estar con cara de traste y quizás más metido en el cuarto y que prefiere hablar con los pares y no con vos o con otros adultos que les parecen más copados que uno, si uno no entendió eso y se enoja y toma distancia, bueno, ahí el adolescente pasa a ser Sí, los padres y estamos... totalmente. Lo que pasa que el tema del bullying a través de las redes es un tema que a mí, por lo menos, y creo que a cualquier adulto mayor le cuesta imaginarlo, porque, qué sé yo, uno tenía una discusión con compañeras de colegio, mujeres o varones, y los varones los resolvíamos con alguna trompada, y vos te peleabas con uno, con dos o con tres. Era en todo caso una división contra otra. Recibir el acoso, el bullying de centenares, de miles de... Debe ser una cosa imposible de manejar para cualquier chico, me parece, ¿no? Claro, es totalmente... Por eso digo que es del orden de lo traumático, que la escena Claro, es bien, bien siniestra, del orden del terror, porque el terror lo que hace es paralizarnos, ¿viste? claro. O me someto o hago estos pasajes al acto que hizo esta chica hoy, que ahí ya totalmente desbordada, pero una estudiante que lleva un arma a una escuela lo programó, eso lo pensó, eso no fue un acto Sí, impulsivo, sí, eso lo claro. planificó y lo pensó y quiere decir que entonces hubo un tiempo ahí, un tiempo de preparación y de búsqueda de esto y de planificación donde nadie lo pudo ver a tiempo. Los padres seguro que no, porque por algo dejaron el arma a mano. Y digamos que la escuela tampoco pudo intervenir antes y a tiempo de esto porque se ve que no pudieron ver ninguna señal. Pero esto fue un acto planificado, quiere decir que la angustia se venía acumulando hace un tiempo largo. Sí, vos sabés que ahora que decís esto, bueno, dicen que el padre es un policía de la provincia de San Luis. Ahí sí me parece que hay que hacer un trabajo muy, muy meticuloso y muy intenso.
porque bueno, yo no soy un especialista en información policial, pero uno lee permanentemente, y a vos también algo te debe constar, la cantidad de hechos de violencia intrafamiliar, de femicidios, de violencia con parejas, donde una o dos de las partes son efectivos de alguna fuerza y están en disponibilidad de un arma, es una cuestión muy, muy seguida, lamentablemente, ¿eh? Muy complicado, pero bueno, la realidad es que esa es la pregunta, bueno, si en la familia es natural usar Claro, armas, es exactamente, muy difícil que el adolescente entienda que exactamente, no debe usarlas, exactamente. ¿no? Bueno, ahí está, Marina. Sos optimista, Marina. En el fondo hay que trabajar mucho, pero dame un mensaje, a ver, final, Marina. ¿O la ves No, sí, yo peleada? creo que sí. Yo nunca, No, no me gusta demonizar a los adolescentes. Creo no, que los claro. chicos transitan sus procesos, hacen lo que pueden con una psiquis que está muy vulnerable, muy frágil. Lo que me enojo mucho es con los adultos que somos muy indiferentes y que no nos dimos cuenta que ya se nos pasó nuestro tiempo de la adolescencia y que ahora son ellos los protagonistas. Y bueno, y los dejamos de cuidar, los dejamos de acompañar y creo que si los adultos nos fortalecemos y estamos atentos, los que estamos en la escuela y los que estamos en la casa, podremos llegar a evitar más de estas Ahora, situaciones. eso no es una etapa, digo, porque en algún momento también el adulto hace lo que puede, ¿no? Ninguno quiere que le vaya mal en la vida con los hijos, todos cargan con problemas, tampoco ninguno tuvo una educación ideal, porque si el adolescente cuando es adulto sigue responsabilizando a los padres, me parece que en algún momento hay que cortar también. Sí, por supuesto vas a decir, una cosa son 14 años, otra cosa son 30 años, pero los padres tampoco, me parece que creo que hacen lo que pueden, ¿o no? Pero claro que hacemos lo que podemos los padres. Lo que pasa es que a los 14 años una Sí, niña, vos pensás que totalmente, estamos sí, hablando de coincido, un sí, sí. inicio de Claro, secundaria, recién está claro, entrando en la adolescencia y yo hoy veía las sí. imágenes y manejaba esa arma con una Mira vos, seguridad y con un claro. enojo que realmente era muy triste ver la Sí, claro, situación y muy sola exactamente. ella también, ¿no? Claro, Sola ahí en esa escena. mira vos. Eh, Creo que sí, que a los 14 años somos responsables y que obviamente ya habrá tiempo entre los 17 y los 18 para hacer, ya empieza una etapa donde es una adolescencia más tardía y ahí me empiezo a hacer cargo de mis propios actos, pero a los 14 Sí, todavía muy chiquita. somos responsables, sí, sí. Marina Tesone, psicóloga, especialista en adolescencia y capacitadora de docentes en el Carlos Pellegrini. Marina, muchas gracias, hasta cualquier momento. No, a ustedes, a ustedes.